alimento es elevar la temperatura para modificarlo de manera que sea más comestible y digerible para el organismo. No obstante, existen muchos otros beneficios, como hacerlo más rico y apetecible, modificando el color, el olor, el sabor y destruyendo sustancias nocivas para la salud. Algunas de las diferentes preparaciones que existen son: Frito. El freír es un tipo de cocción seca en la cual el alimento se somete a una inmersión rápida en un baño de grasa o aceite a temperaturas altas, de entre 150 y 180 grados centígrados. Freír los alimentos es considerada una de las formas más rápidas y ricas de cocinar. Este método se puede utilizar en varios alimentos, pero es más común freír papas, carnes, harinas como churros, donas, banderillas, pescados y verduras. Una de las ventajas es que el proceso de cocción es mucho más rápido. También los sabores que se alcanzan son de una intensidad mayor. Igualmente son una forma de introducir alimentos habitualmente rechazados por los niños, como las verduras y los pescados. Y por último, al usar el aceite de oliva, modifica la composición del alimento, enriqueciéndolos con vitaminas liposolubles y componentes como carotenoides y tocoferoles. Las desventajas son que al ser cocinado en aceite se hace un alimento con un contenido alto en calorías y por las altas temperaturas el aceite se desnaturaliza, haciendo que la grasa sea de menor calidad. Las altas temperaturas producen pérdidas importantes de vitaminas y pueden formar sustancias cancerígenas. Y por último, los alimentos sumergidos en aceite contienen grasas saturadas que incrementan riesgo de enfermedades cardíacas. Hervir. Consiste en cocer un alimento mediante la inmersión de un líquido, que generalmente es en caldo o agua, en ebullición durante un cierto tiempo. Hay dos tipos de métodos para hervir alimentos: a partir de agua fría, que consiste en introducir los alimentos a cocer en el líquido en frío y se lleva a ebullición. Este método es utilizado generalmente para alimentos que necesitan una cocción prolongada. Hervir a partir de agua caliente. Consiste en poner a calentar el líquido y se sumergen los alimentos y así se evita la sobrecocción. Ventajas. No se utilizan las grasas al cocinar, por lo cual ofrece una elaboración más ligera que generalmente sienta bien a todo tipo de público. Por parte de las legumbres, sufren una pérdida nutritiva mucho menor que los alimentos con un mayor contenido en agua, como son las verduras. Desventajas. Este método de cocción provoca la pérdida de una buena parte de los nutrimentos, sobre todo de las vitaminas hidrosolubles y los minerales, que por acción del calor se quedan en el líquido en el que se ha hervido. Por eso es habitual utilizar el caldo resultante del proceso. Asimismo, el hervido también priva a los alimentos de parte de su sabor. El escalfado. El escalfado es una técnica de cocción en la cocina donde los alimentos se calientan en un líquido, puede ser un caldo, consomé, leche o simplemente agua, mientras se agita lentamente, no alcanzando nunca durante el proceso el punto de ebullición, y el método incluye que el alimento a escalfar debe quedar completamente sumergido en el líquido caliente durante el proceso. La temperatura del agua debe permanecer en 80 grados y dependiendo del alimento a escalfar, la duración puede ser entre 10, 15 o 20 minutos. Ventajas. La principal ventaja es el bajo contenido de grasas si se respeta la temperatura ideal, que son los 80 grados centígrados. Los alimentos ricos en proteínas como la carne y el pescado serán más jugosos manteniendo su sabor al 100%. El efecto negativo causado por el calor sobre las vitaminas es inferior respecto a otras técnicas como la fritura o la parrilla. El alimento resulta más digerible por su menor contenido de grasas añadidas. Desventajas. Dentro de las desventajas, si se aplica más temperatura de la recomendada, perderán muchos nutrimentos los alimentos, principalmente sales minerales, y el resultado será un alimento seco. Al vapor. Es un método de cocción que consiste en cocinar los alimentos únicamente con el vapor de agua sin sumergirlos en el agua misma ni en aceite. Para esto, los alimentos se deben situar en un recipiente tal que al ponerlo sobre otro que contiene agua hirviendo en ebullición, permite que el vapor que ascienda los cueza lentamente. Se utiliza para la preparación de arroces, carnes, pescado y verduras. Alguna de las ventajas de esta preparación es que la cocción al vapor es muy saludable, porque al no existir contacto directo entre el líquido y los alimentos, estos últimos conservan plenamente sus nutrimentos, como también su aroma y sabor. Asimismo, no se añaden grasas ni aceites extra. Sin embargo, una de sus desventajas es que es un sistema de cocinado mucho más lenta,
lo que requiere de más tiempo en la cocina para que estén hechos los alimentos.